Este es uno de los problemas más frecuentes por el cual se da el salto de la cadena. Si observamos, hay una sección de la cadena que no tiene movilidad, unos eslabones que están bastante rígidos. Y si es que manejamos en esta situación, lo que vamos a tener es normalmente dos cosas. Uno, el salto de la cadena, sobre todo en los niveles inferiores del piñón, porque si llevamos la cadena a los discos más grandes del piñón, este problema no se va a percibir. En cambio, si la cadena se usa con mucha frecuencia en los discos más pequeños del piñón, pues sí va a ser evidente, porque el círculo de rotación que adquiere, o el ángulo de rotación que adquiere la cadena, es mucho más cerrado. Si entonces tenemos algunas secciones de la cadena que no tienen movilidad, algunos eslabones bastante rígidos, evidentemente la cadena va a saltar. El segundo problema que se genera cuando tenemos secciones de la cadena bastante rígidos, sin movilidad, es que cada vez que golpea la cadena, en estas partes, lo que llamamos nosotros el salto de la cadena, lo que se da es una especie de corte, una especie de desgaste por parte de los dientes del piñón sobre esa sección de la cadena que no tiene movilidad. Puede llegar al punto de que tanto golpe que recibe esa sección de la cadena que no tiene movilidad puede romperse en esa parte de la cadena. Esto se va a dar si es que la persona percibió el problema del salto de la cadena y a pesar de eso ha seguido usándolo varios días normalmente, o dependiendo del recorrido. Si son recorridos largos, podría pasar en un solo día, pero si son recorridos cortos y se usa con frecuencia sin darle una solución al problema, pues podría pasar una semana y romperse la cadena en esa sección. Eso se puede evitar si es que se le da una atención, un mantenimiento de la cadena de manera oportuna. ¿Qué se debe hacer en esta situación? Pues podría hacerse lo siguiente. Uno, darle un mantenimiento a la cadena, una limpieza del sistema de arrastre en su conjunto para poder retirar toda la suciedad. La cadena podría perder movilidad porque le ha caído humedad, por ausencia de lubricación, la falta de limpieza periódica y por el tipo de recorrido. En este caso tenemos una cadena que presenta bastantes partículas de arena, significa que el ciclista se está moviendo en este tipo de terrenos. El daño que podría provocar a la cadena es mayor que si una persona se mueve únicamente por terrenos polvorientos. El polvo no es tan dañino para la cadena que las partículas de arena. En este caso, necesita el ciclista darle una limpieza mucho más frecuente a su cadena, incluso podría ser cada vez que hace un recorrido. Antes de guardar, debería hacer una limpieza para evitar esta situación. Entonces, si evaluamos que es necesario únicamente una limpieza a la cadena y al sistema de arrastre en su conjunto, y eso sería la solución, pues entonces podemos proceder a eso. Pero no hay que quedarse solo con la necesidad de darle una limpieza al sistema de arrastre y resolver el problema, porque deberíamos evaluar cuál es el estado de la cadena, sobre todo en estas secciones donde no tiene movilidad, porque podemos encontrarnos con cadenas en algunas situaciones en las cuales no tienen movilidad en varias secciones, en varias partes de la cadena. En este caso particular, únicamente tenemos una parte de la cadena que no tiene movilidad, el resto presenta una movilidad en los eslabones de manera normal. Pero si es que se presentara en tu cadena varias secciones en las cuales no se mueven normalmente, está muy rígido los eslabones, hay que evaluar si la limpieza es la solución por el estado de la cadena. Porque lo que decíamos anteriormente es que si es que la cadena no tiene movilidad cada vez que se usa, y cuando uno llama el golpe o el salto de la cadena, lo que está haciendo es recibir en estas secciones un desgaste muy fuerte por parte del piñón. Y cuando revisamos podemos encontrarnos en situaciones en las cuales la cadena en esa parte está muy desgastada, como es lo que estamos percibiendo ahora. Esta sección que no tenía movilidad, estos eslabones de la cadena, están muy desgastados. La limpieza podría solucionar el problema y retirar o desaparecer la rigidez de la cadena
pero si es que está desgastado, evidentemente le podría presentar un problema a corto plazo al usuario. Nos vamos a poner en una situación en la cual el usuario, el ciclista, desea una solución bastante económica pero efectiva. Porque lo normal es, si tenemos una cadena en esta situación que presenta un desgaste muy marcado por la rigidez que presentaba los eslabones, el piñón desgastó tanto que si dejamos tal cual la cadena con esta sección muy desgastada, se podría romper en cualquier momento. Pero el usuario, el cliente, no está en la situación, en la capacidad de poder asumir el gasto que podría implicar, por ejemplo, si es que se cambia la cadena, se tendría que cambiar también el piñón. Normalmente, para poder determinar si es necesario reemplazar los dos, hay que medir entonces el desgaste de la cadena en varias secciones, en este caso, para poder ver si la cadena está a un 50%, entonces solo sería necesario cambiar la cadena y conservar el piñón. Si la cadena está desgastado más del 75%, entonces sí será necesario reemplazar los dos componentes, pues no va a ser posible trabajar con una cadena nueva y un piñón viejo. Pero el cliente entonces no está en esa capacidad de poder asumir estos gastos. Y entonces desea una solución bastante económica, correcto, y efectiva. Lo que vamos a hacer, habiendo observado que los eslabones que no tenían movilidad son más o menos unos 2 a 3 eslabones, y el cliente no está en la capacidad de poder asumir los gastos de una nueva cadena y un nuevo piñón, una solución efectiva y a largo plazo, habiendo determinado que la cadena se encuentra en una situación óptima al resto de la cadena, entonces retiramos esta sección de la cadena que va a sumar 2 o 3 eslabones dañados, pero para poder unir la cadena vamos a retirar más o menos unos 4 eslabones. Toda esta sección que está dañada, entonces lo retiramos y volvemos a unir el resto de la cadena que sí está en buenas condiciones. Esto va a garantizar entonces que el cliente se ahorre en los gastos y 2, va a permitir que el cliente también tenga todavía estos componentes para un tiempo más de uso, porque el estado de la cadena, el resto, pues está en buenas condiciones. Por tanto, si tienes un panorama similar a esto, tienes que evaluar el estado de la cadena, si es necesario conservar la cadena, toda la cadena, y con la limpieza y la lubricación podrías conseguir que los eslabones de la cadena tengan movilidad, pero has observado que tiene desgaste en esas secciones que estaban muy rígidas. Lo mejor sería retirar esas partes, esas secciones de la cadena, si es que tu intención es conservar el resto de la cadena, conservar los componentes, ya sea porque no estás en la capacidad de asumir los gastos que pueda provocar, o simplemente deseas todavía dejar para unos días más y hacer el cambio, pero por ahora deseas salir del paso, deseas resolver el problema. Sea cual sea tu situación, podrías tomar la decisión que mejor se acomode para ti. Sin embargo, normalmente se aconsejaría que si esto pasa, se reemplace la cadena y si es necesario se reemplace el piñón para evitar cualquier problema. Pero eso responde a una situación personal de cada ciclista en la cual se encuentre, pues no todos pueden responder de la misma forma porque implica un gasto económico que no todas las personas están dispuestas a asumir. Llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional, y si aún deseas apoyarnos un poco más, déjanos un comentario, un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana. Además, puedes dejar tus anécdotas, aportes, dudas o consultas abajo en los comentarios que lo vamos a leer atentamente. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.